Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Un gusto cómo enorme anda? hablar contigo. Un placer, presidente. Bueno, muchas gracias. Estamos en condiciones de afirmar que, salvo que volvamos a abrazar las ideas socialistas, estamos en el sendero en que haremos a la Argentina grande nuevamente. Bien, presidente, le pregunto lo siguiente como para arrancar y después desarrollamos. La nota es bastante extensa, yo la pude leer un poquito antes del aire. El crecimiento de un país, te pregunto, ¿requiere de una gran cantidad de dólares? Eso es una falacia, eso suele hacerlo aquellos que han quedado y atrapados en conocimientos vetustos e incorrectos. Porque si yo sostengo que lo que necesito es una gran cantidad de dólares, es básicamente un modelo que se llama Export Lead Growth, o sea, digamos, el crecimiento liderado por exportaciones. Ujú. Ahora, cuando vos entonces pensás en esos criterios, es que como que estás considerando que para crecer vos tenés que tener superávit de cuenta corriente, superávit externo, ¿sí? En la línea real. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La cuenta corriente, en el fondo, es la diferencia entre el ahorro interno y la inversión doméstica. Si vos lo que estás haciendo es generar superávit de cuenta corriente, quiere decir que vos ahorrás más que lo que invertís. Por lo tanto, vos estás invirtiendo menos de lo que podrías invertir y consecuentemente estás acumulando menos capital y por ende estás creciendo menos. Ujú. Es decir, uno no tiene que tener miedo que en un proceso de fuerte crecimiento un país tenga déficit de cuenta corriente, porque significa que vos estás invirtiendo más que lo que estás ahorrando domésticamente. Y eso te lo financia el mundo, obviamente, y por eso, digamos, generás y acelerás el proceso de crecimiento. Ese, digamos, entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el déficit de cuenta corriente no es malo si se genera por la inversión del sector privado. Del déficit de cuenta corriente es malo cuando se genera por un faltante de ahorro fruto del déficit fiscal, que Ujú. es algo que yo ahí en alguna parte menciono Sí, del rol del ahorro. Una de las cosas que digo es, Argentina hizo un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. sí. Argentina le devuelve entonces, el sector público le devuelve al sector privado 15 puntos del PBI. No Sí. necesariamente, digamos, eso se va a transformar en ahorro e inversión. Probablemente esa recomposición de los ingresos del sector privado, parte, digamos, se ha consumido y parte se ha ahorrado, y la parte que se ahorra genera crecimiento económico. Sí. O sea, desde leyendo la nota y desde lo que vos estás planteando como posibilidad para el país, vamos en el camino del crecimiento. Digo, ¿cuándo nos vamos a empezar a dar cuenta que estamos ahí? Digamos, porque hoy todavía existe esto del ajuste, esto de que no estamos alcanzando, no nos alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, digamos, ¿no? La gente todavía está viviendo a ver, quiero usar una palabra, quiero ser justa con la palabra, ese sufrimiento tal vez, ¿no? O ese esfuerzo de decir, bueno, confiamos en este proyecto, confiamos en esta posibilidad, pero ¿cuándo vamos a darnos cuenta? ¿Cuándo la vamos a empezar a ver? A ver, vamos a ponerlo por partes. Voy de la coyuntura y después pasamos al largo plazo, que es que es la temática de crecimiento. Bien. Nosotros hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Hmm. Ese ajuste hizo que se dejara, que se cortara de cuajo con la emisión monetaria y de pasar de una inflación mayorista del 54% mensual, pasamos a una de uno, o sea, bajamos la inflación más de 50 veces. Al mismo tiempo, sí, cuando se genera esa situación, digamos, también empieza a bajar el riesgo país, que estaba en 3.000 y hoy está, por ejemplo, en torno a los 600 puntos básicos. Al mismo tiempo, la actividad económica rebota y en ese contexto el nivel de actividad, Hmm. ¿sí?, de diciembre,
24 contra diciembre 23, Sí. subió 6%. Es decir, el ajuste no fue contractivo, fue expansivo. Es decir, porque le devolvimos recursos al sector privado. El ajuste cayó sobre el parásito de la economía, sobre el que hacía daño, sobre el Estado, y le liberó recursos al sector privado. Eso hace que desde el mes de abril en adelante del año pasado los salarios le venga ganando sistemáticamente la inflación. Abril y como contra, 2024. Claro, y como contraparte de eso, lo que tenemos es que la pobreza cayó más de 20 puntos, es decir, sacamos de la pobreza a más de 10 millones de seres humanos. Por lo tanto, es bastante raro cuando hacen la crítica, porque, digamos, ya los números son mejores que los que recibimos, Ujú. pero además tampoco contempla que nosotros heredamos una configuración de la economía que tenía los tres elementos característicos de las peores crisis de la Argentina, porque teníamos un sobrante monetario que era el doble del que teníamos en la previa al Rodrigazo. Recordemos que eso implicó una sextuplicación de la tasa de inflación, es decir, si nosotros veníamos con tasas rondando el 200%, ya digo, con eso solo nos íbamos a 1.200, pero si el desequilibrio era el doble, estábamos ya en 2.500. Mm. Además, teníamos en el balance del Banco Central una relación de pasivos remunerados contra base monetaria que era peor que el de la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Hay que recordar que nos dejaron una bomba que en un día se podía quintuplicar la cantidad de dinero. Y al mismo tiempo teníamos indicadores sociales peores que los que había en el 2001. Consecuentemente, si nosotros no desarmábamos esa bomba de relojería de manera muy, muy rápida, por eso me causa gracia esos imbéciles tipo Fernández Díaz que dice que somos unos improvisados y llegamos sin plan. Si llegábamos sin plan, explotábamos. O sea, Claro. porque no había tiempo para hacer muchas cosas. Ujú. Porque además pensá que teníamos las deudas de CIRA, 45.000 millones de dólares, teníamos vencimiento de deuda en pesos por equivalente a 90.000 millones de dólares. Eh, y como teníamos el acuerdo con el Fondo Monetario caído. Claro. Entonces, si no tenías algo, digamos, contundente para resolverlo de manera muy fuerte, no, digamos, hubiéramos estallado por los aires. Por eso logramos el equilibrio fiscal en un mes, algo que en 123 años de historia no se había logrado nunca. Sí, acá no estoy sola, presidente, estoy con Hernán Harris, que también le quiere hacer una pregunta Sí. referida a esto. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué gracias tal? por el ¿Cómo está? tiempo. Presidente, quiero hacerle dos preguntas, porque usted recién mencionó el tema de el riesgo país, ¿no? Que es verdad, después creo que cuando usted ganó las elecciones estaba ya llegando a los 3.000 puntos, estaba rodeando los 3.000 puntos básicos y hoy está buscando romper esa barrera de los 600. Le pregunto desde lo técnico, ¿qué falta ese riesgo país para que termine de seguir bajando y cuál sería un número aceptable? A ver, si me permitís, voy a arrancar la respuesta un poquito más atrás, ¿Cómo no? porque es interesante. El riesgo país es la sobretasa que paga Argentina respecto a un título americano. Ujú. Y como muy bien señalas, al momento que nosotros ganamos, en la previa estaba en 3.000 el riesgo país y hoy está en torno a los 600. Básicamente eso ocurre porque te computan la probabilidad de que defaultees. Básicamente es eso. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros fuimos a una política de déficit cero, Ujú. pero en la línea financiera, es decir, Argentina paga los intereses. Hmm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese contexto donde el déficit cero, la deuda no sube, por lo tanto la relación deuda-producto es no creciente, o sea, o queda constante o cae. Eso significa que Argentina es solvente intertemporalmente. La contracara de ser solvente intertemporalmente es que vos cada vez tenés menos riesgo país y pasamos de 3.000 a 6.000. Desde mi punto de vista, para mí lo que está esperando el mercado es que efectivamente
se confirmen estas hipótesis de que le vamos a dar una paliza a los cucas O sea, en la parte octubre, política, presidente. que Argentina claro, que se va a pintar de violeta y estas reformas se volverán irreversibles y Argentina entrará en un sendero que de acá a 40 años la va a convertir en la primer potencia mundial. Lo escucho muy confiado en esta entrevista y en otras que también lo he escuchado referido a lo que va a pasar próximamente en las elecciones, ¿no? Tanto en las de septiembre como en las de octubre. ¿Se pinta de violeta? Absolutamente, absolutamente. Si uno se fija, a ver, cada día hay menos inflación, cada día la economía crece más, cada día los salarios reales son más altos, cada día hay menos pobres y menos indigentes. Además, digamos, el trabajo en seguridad es enorme y la contención social trabaja a la perfección. Digo, salvo que sean masoquistas y quieran que les vaya mal, digamos, el país tendría que quedar pintado de violeta, sin lugar a dudas. Sí, la inflación va a dar, si es que da eso, no sé si ya hay un número estadístico, ¿no? Pero algunos hablan del 1,8, del Abajo 2, del 2, pero abajo del 2, ¿no? La mayoría, por lo menos los que escucho más sensatos, me animo a decir más sensatos porque también escuché varios otros economistas hace un mes atrás decir que iba a llegar al 5 y terminó dando un 2,8, fue, ¿no? Después de la salida del cepo. Después de ¿no? la Sobre salida todo. del cepo. Mi pregunta, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? La inflación, entonces, ¿no se va a disparar más o puede ir subiendo y bajando paulatinamente con el correr de los meses hasta que se estabilice? A ver, vamos por partes. Dato puntual. Todo pareciera indicar que el número va a estar en torno a 2, lo cual es un avance. A la luz de todas las cosas que predecían y el cataclismo que predecían, evidentemente es un avance. Pero acá lo más importante, digo, de las fluctuaciones que pueda tener de corto plazo, lo importante es que para mitad del año que viene la inflación va a ser historia. La inflación, digamos, la relación entre emisión e inflación tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros cortamos la emisión monetaria a mitad del año pasado, que fue cuando terminamos de arreglar el balance del Banco Central. Bueno, el resultado es que para la mitad del año que viene no va a existir más la inflación, ya está, se acabó. Digo, después, digo, sí, puede tener fluctuaciones, digo, lo que fuera. Digo, un mes puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero, digo, el camino, sí, la luz del camino al final es que a mitad del año que viene no va a haber más inflación. Más inflación. ¿Y está preocupado por las reservas del Banco Central? No. No. No, porque tenemos tipo de cambio flexible. Cuando tenés tipo de cambio flexible, o sea, vos no necesitas acumular reservas. Ahí hay un tema que los analistas lo están mirando de una manera incorrecta. Bueno, esto también prueba y deja en evidencia de nuevo al imbécil mentiroso de Fernández Díaz que dijo que el programa, digamos, o sea, fue a las apuradas. Porque esto es interesante. Nosotros cuando fijamos la cantidad de dinero y se cumplió nuestro pronóstico de que el tipo de cambio paralelo iba a caer hacia el oficial, nosotros nos dimos cuenta que esto iba a generar un problema de restricción monetaria. Y entonces empezamos si ustedes se fijan, hay discursos tanto de Toto como mío que empezamos a hablar de la dolarización endógena. Sí. Porque nosotros lo que veíamos es que al dejar fija la cantidad de dinero, en algún momento iba a haber un problema de monetización en la economía, ya sea o porque estaba recomponiéndose la demanda de dinero desde niveles muy bajos o por el propio crecimiento económico. Y si nosotros no aumentábamos la cantidad de dinero, podíamos, si bien acelerar la desaceleración de la tasa de inflación, tarde o temprano, cuando te terminás de agotar el sobrante monetario, empezás a entrar en un equilibrio deflacionario y la estructura contractual no está apta para eso. Y entonces te puede perjudicar el crecimiento económico. Entonces nosotros empezamos a permitir que las transacciones se hagan en todo tipo de monedas. Habilitamos que sea en todo tipo de monedas. Pero ¿qué pasa? La gente no usaba los dólares, y nosotros entonces, para fomentar más esa situación y terminar de una vez por todas con la inflación, decidimos sanear el balance del Banco Central.
en el acuerdo con el fondo, digamos, se toma dinero para que esa deuda, ese dinero que entra al Tesoro, pague deuda al Banco Central. O sea, la deuda bruta no sube, de hecho cayó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese, nada más que se cambia el tipo de acreedor, y ahí fortalecimos el peso, dándole reservas. Entonces, pero claro, si ustedes recuerdan, yo decía que nosotros estrictamente para salir del cepo necesitábamos 12.000 millones de dólares. Como nosotros somos muy aversos al riesgo, entonces con Toto dijimos, bueno, si conseguimos 15.000 salimos, porque nos daba la posibilidad de reventar 3.000 millones en el mercado. Ese básicamente era el concepto. Y cuando conseguimos un programa que, si además sumamos el swap chino, llega a 49.000 millones y cash eran 20.000 millones, consecuentemente abrimos, porque era lo que habíamos prometido. Y a pesar de todo lo que dijo la basura ligada a la política, ya sea periodistas o, digamos, analistas o políticos, que no íbamos a abrir porque era año electoral y que no íbamos a correr ese riesgo. Bueno, nosotros... Respecto al cepo estás diciendo. Claro, la libertad está primero y abrimos el cepo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero esto tenía un condicional, o sea, había un if. ¿El if cuál era? Yo tenía que tener más de 15.000 millones de dólares. Pensemos lo siguiente, no era lo tradicional que el fondo hiciera un desembolso tan grande en un paquete. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, como no sabíamos si íbamos a conseguir todo ese cash, entonces nosotros tuvimos que hacer un diseño de política económica en el cual seguía el crawling peg. Sí. Y asociado a ese crawling peg era que estaba la variación de reservas. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, ese escenario dejó de ser relevante porque cambió la configuración al construirse un paquete que nos dieron 20.000 millones de dólares y podemos salir. De hecho, ahora, el otro día se colocó deuda por 1.000 millones, que igual en el neto la deuda no sube. En el bruto tampoco. En el bono, ¿no? Que licitaron, presidente. Claro, exactamente, que es un exitazo, porque si uno toma el tipo de cambio en la banda, dada la cobertura, digamos, le da una tasa, digamos, muy razonable y en el arbitraje con los distintos instrumentos que tiene Argentina. Pero más allá de eso, ahí, digamos, si quieren, ya se sumaron 1.000. Está el ripo con los bancos, eso va a dar 2.000 más, son 3.000 más. Y hay una parte, digamos, ni siquiera chequean bien los números los analistas, donde el fondo hace un desembolso. Por lo cual ahí entran entre 2.000 y 4.000 más, o sea, ya está, digamos, la meta, digo, no es un problema la meta. Además tenemos tipo de cambio flexible. Sí. Si tenés tipo de cambio flexible, la variación de reservas por definición es nula, salvo que hagas estos swaps de deuda que estamos haciendo para fortalecer el balance del Banco Central, pero no es un problema. Presidente, ustedes entonces están confiados en que esto de los dólares abajo del colchón paulatinamente van a ir saliendo al mercado, o sea que esto va a ser muy efectivo. ¿Confían en esta medida que toman? Y se va a tener que ser ley, ¿no? En algún momento. Hay cosas que requieren de ley y hay cosas que no, digo, pero esto es muy bueno el planteo que estás haciendo, Mariana. Para tener una idea, nosotros tenemos una base monetaria que es el dinero, la base monetaria amplia, cerca de 37.000 millones de dólares debe ser la base monetaria amplia. Vos ahí lo que tenés es que ese es todo el dinero emitido por el Banco Central, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, fuera 37, del sistema tenés el equivalente a 10 bases monetarias. Bien. ¿Ok? Digamos, con lo cual, Argentina es un país que necesita remonetizarse porque se recompone la demanda de dinero, hay crecimiento económico y además con el superávit fiscal sacás pesos, evidentemente vos tenés un problema que el tipo de cambio tiene una tendencia furiosa a la baja porque tenés un exceso de demanda de pesos brutal. Entonces nosotros, para que ese proceso no entre por la vía deflacionaria, digamos, que es lo que ocurrirá el día que se termine el sobrante monetario, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos que la gente opere en dólares, o sea, y que monetice la economía los propios individuos con sus decisiones de qué quiere monetizar o no. Ahora, ¿qué era lo que pasa? El problema es que vos hacías eso y dejabas los dedos marcados.
Y Claro. entonces la gente se asustaba y dice, no, bueno, pero después viene Arca y me persigue. Se asustaba por con eso es tan razón, ¿no, import- presidente? ¿Cómo? Se asustaba con razón, digo, de los antecedentes. Obviamente, claro, digo, la gente tenía razón. O sea, habían vulnerado el principio de inocencia que está consagrado en la Constitución. O sea, vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, te Y perseguían cual AFIP delincuente. Y AFIP eras culpable salvo que demostraras lo contrario. Era una locura. Claro. Entonces, bueno, eso implicó cerca de casi 500 modificaciones, fueron 500 reformas todas juntas que se anunciaron ese día. Y si ustedes me permiten, yo se lo explico con un ejemplo numérico para que vean cómo funciona. Antes, ¿qué hacía AFIP, ahora Arca? Te miraba los ingresos, te miraba el consumido y te miraba la variación patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que vos te ingresaban 100. Y supongamos que ahora te gastaste 500, o sea, tu consumido es 500. Evidentemente, tu ingreso y el consumido no mapean. Claro. ¿Ok? Sí. La única forma que vos puedas explicar un consumido de 500 es porque tu patrimonio cayó en 400. Es decir, tenías guardado 400 y te lo gastaste. Y te lo ¿Está claro? gastaste. Sí. Entonces, por eso te miraban los ingresos, el consumido y la variación patrimonial. Con lo cual, lo voy a decir en latín. Sí, Te tenían agarrado las pelotas. claro. ¿Ok? Y por eso todo ese sistema de controles cruzados y que la información llegaba desde 6 lugares distintos. Y la gente gastaba el dinero con miedo. Te daba como, decís, no, y por es las que, dudas, bueno, ¿no? los dólares no los soltabas ni a trompadas. Claro. Claro, los guardados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ejercicio de liberación, por decirlo de alguna manera, o sea, la reparación para los ahorristas, es que Arca no pide más el dato del consumido y tampoco pide el dato de la variación patrimonial. Claro, Bien. claro. Es decir, entonces, si vos tenés para gastar hasta el equivalente de $50.000, no necesitas ni siquiera cambiar de régimen. Si vos te querés gastar 2 palos verdes, 3 palos verdes, cambiás el régimen y listo. Bien. Y eso, digamos, eso es operativo y hoy ya funciona. Claro. Presidente, el Fondo Monetario Sí. no tiene problema con la acumulación digamos, con acumular reservas. De vuelta, eso quedó con el formato del programa si no salíamos del cepo. Es salir del anterior al cepo. Con tipo de cambio flexible, por definición, el tipo de cambio flexible implica variación de reserva cero. Si ustedes miran el documento que publica todos los días en Twitter el Banco Central, que dice, sin intervención. Perfecto. Perfecto. Es previo a la salida del cepo. Una vez que salió el cepo, esto dejó de ser un tema. Claro, porque eso estaba... Porque estas negociaciones no son de un día para el otro. Totalmente, claro. Presidente, Entonces, sí. Le puedo preguntar por un sector, digamos, ¿cómo lo ve usted? Digo, porque el potencial productivo que tiene la Argentina, digo, en sectores como el gas, como la minería, como el petróleo, digo, que ya asoma, ¿no? Parece una realidad y que le puede traer a la Argentina inversión, divisas, y que la Argentina no dependa, como lo hizo históricamente, del campo. ¿Es así? A ver, nosotros lo miramos de otra manera. A ver. Nosotros, eso está en la última parte de la nota, que yo digo, ¿cuáles son los sectores que van a impulsar claramente el crecimiento? Después va a haber otros, ¿no? Digo, pero los que se ven como evidentes, vinculado con el uranio y también, digamos, con el desarrollo de reactores modulares, digamos, que es el ACR300, que está Reidel presentándolo por todas partes del mundo y estamos 7 años avanzados respecto al mundo. Entonces, y eso, digamos, la ventana que nos abre en materia de inteligencia artificial. Eso es, digamos, los sectores que están pintando con mayor fuerza. Obviamente eso claramente va a generar una aluvión de dólares, o sea, no van a salir dólares hasta por las orejas. Digo, eso es el punto. Ahora, dicho esto, no va a faltar, digamos, el nabonga que diga, bueno, pero entonces va a generar enfermedad holandesa y va a mandar a la quiebra al resto de la industria. Eso es falso.
Eso es falso. Porque en realidad, Espera, lo que la te va a frase que pasar dijiste... y que se te vas a quedar sin empleo. La frase que dijiste es fuerte. Digo fuerte como para tomar nota y ver a partir de cuándo será esto. No, tampoco uno puede pedir futurología. Porque te hacen es un argumento que se llama enfermedad holandesa. Porque tiene que ver con un caso que pasó en Holanda, que descubrió gas, empezó a exportar gas y entraron tantos dólares, se apreció tanto la moneda que se reventó el sector industrial. Claro. La realidad es que vos con estos sectores vas a desarrollar otros sectores, eso es por un lado. Y al mismo tiempo, vos esa plata que generás, te la vas a gastar, ¿sí o no? Claro. Y cuando vos te la gastes, ¿en qué te la vas a gastar? Y te la vas a gastar en servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos vas a generar, asociado a ese desarrollo en ese sector, vas a generar una economía de servicios furiosa. ¿Y cuál es la característica de las economías de servicios? Que son muy intensivas en trabajo, generan puestos de trabajo de muchísima calidad y consecuentemente de salarios muy altos. ¿Cuál es el problema con eso? Y además, lo interesante es que estos puestos de trabajo se generan mucho más rápido que los que se generarían en el sector industrial. Claro. O sea que va a virar para ese lado el trabajo, digamos. Vamos a empezar a tener, digamos, Y vas a tener una economía de unos servicios fabulosos. Claro, mejor servicio, porque justamente una de mis preguntas tenía que ver con qué posibilidad tenía la industria nacional de competirle a la industria, digamos, si es una batalla perdida, ¿no? Algunos se adaptarán y otros quebrarán. Claro. Digo, es parte de la vida, el capitalismo es eso. O sea, y eso no es ningún problema, porque si una empresa quebró es porque vos estás comprando algo a un precio más barato y de mejor calidad en otro lado. Entonces a vos ahí te sobra plata que la aplicás en otro sector de la economía y generás puestos de trabajo y producción en otro. O sea, digo, el problema de los economistas argentinos que son bastante malos. O sea, saben poco de equilibrio general dinámico. Presidente, ¿puedo volver un pasito para atrás cuando usted hablaba de esta medida que tomó el gobierno, ¿no?, para intentar que los argentinos saquen los dólares que tienen fuera del sistema, debajo del colchón, como se conoce? ¿Qué cree usted que falta para que los argentinos directamente se vuelquen a sacar esos dólares? ¿Cree que falta algo? Nosotros ya le estamos dando la posibilidad para que lo hagan. Después, si lo quieren hacer, lo harán o no. Digo, ¿es una cuestión de confianza? Va a ser una cuestión de arbitraje. Va a llegar un momento que, digamos, donde esté la tasa de interés, entonces en lugar de tomar la plata en el banco, vas a preferir agarrar y sacar el canuto y listo. No es tan complicado. Bien. O sea, lo que tenés que hacer es darle libertad a la gente. Bien. Y en libertad toma de las decisiones muchísimo mejor que las que puede tomar un gobierno. Y presidente, ¿dónde cree que, o dónde le gustaría acelerar? ¿En qué? ¿O en qué quiere, qué le gustaría mejorar? ¿O qué mejorar de lo que está bien? A ver, nosotros tenemos un programa muy claro y ahí yo lo explico. Hay que también lo explico en el remate. Cuando digo, por ejemplo, vamos a ir a menos impuestos y menos regulaciones. ¿Eso qué va a hacer? Me va a aumentar la base imponible. Cuando yo crezco, genero más recaudación. Eso me permite bajar impuestos. Cuando yo te bajo impuestos y te bajo regulaciones, a vos te es menos difícil pagar impuestos. Y por ende, ¿qué hace? Se expande la base imponible. Al expandirse la base imponible, ahora tengo más recursos que te vuelvo a bajar los impuestos. Es decir, nosotros vamos a una economía donde crece mucho y bajamos mucho los impuestos. Caputo estimó que nosotros podríamos, si crecemos entre el 6 y el 8% en los próximos 7 años o 6 años y medio, vamos a estar devolviéndole al sector privado 500.000 millones de dólares, o sea, más de lo que tenemos de deuda, para que se den una idea. Claro, más de lo que es la deuda. Ahora, bajar impuestos depende también no solo a nivel nacional, sino también ponerse de acuerdo con las provincias. Bueno, por eso estamos impulsando un régimen de competencia fiscal. Nosotros vamos a cobrar los impuestos nacionales, por ejemplo, el IVA cobraremos 9, 10%, y bueno, y el resto se harán cargo las provincias. Claro. Cada uno entonces habrá competencia fiscal. A nivel municipal, por ejemplo, quien está haciendo esto de manera brillante es Diego Valenzuela. En 3 de febrero. Está haciendo 3 de febrero. Se está llevando todas las empresas para 3 de febrero. Sí. Claro. Sí, porque tiene los lugares donde, digamos, pretenden esclavizar a la gente, como La Matanza, y bueno, se empezarán a perder negocios, empezarán a perder bancos, empezarán a perder empleo y se irán a lugares donde se cobran menos impuestos, como en 3 de febrero. Claro. Presidente, ¿le puedo preguntar cómo está la sociedad política hoy con Mauricio Macri? A ver,
Fíjese, el otro día, el lunes, o sea, yo estuve el jueves con Cristian Ritondo. Sí, y el Ritondo. lunes Cristian Ritondo. Ujú. Y el lunes Cristian y Diego Santilli se Santilli. juntaron con mi hermana y Ujú. con Sebastián Pareja. Estamos de Ujú. acuerdo, digamos, en armar un formato para ganar la provincia de Buenos Aires tanto en septiembre como en octubre. Y esa idea es que ese marco de acuerdo sirva para ordenar el resto del país. Así es que, digamos, estamos todos trabajados para pintar de violeta a la Argentina en octubre, sin lugar a dudas, y que avancen las ideas del cambio radical, que es Mm. lo que nosotros hemos impulsado. ¿Vuelven las milanesas con Mauricio en algún momento? ¿Lo ves posible? ¿O no hace falta? Absolutamente, Sí. absolutamente. Digamos, Mauricio no ha sido el culpable de las atrocidades que se hicieron en la campaña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ujú. Mm. Bien. Presidente, le pregunto, por esto que usted recién hacía mención, ¿no? La Libertad Avanza y el PRO llegaron, sí, a un acuerdo para el 7 de septiembre y también para el 26 de octubre, para las elecciones generales, nacionales, quiero decir. Para las de octubre, presidente, con el sello de la Libertad Avanza y con José Luis Esper. José Luis Esper, claro, es el candidato estrella de la Libertad Avanza. ¿Cómo? Ujú, ujú. Y Como diputado nacional, ¿no? Para diputado Y sí, nacional. claro, tiene que renovar la banca. la banca Pero aparte, José Luis es el presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que es la más importante de economía, de diputados, sí. del De la Congreso. Cámara de Diputados, claro, correcto. Claro. Claro, digamos, o sea, es nuestro diputado estrella. ¿Le preocupa le preocupa contra quién están enfrentando? Digo, Kicillof, que ahora parece que está todo peleado, digo, están en la vereda de enfrente, digo, el peronismo está totalmente dividido, Cristina, Axel Kicillof, Sergio Massa aparece por ahí, en una tercera vía, pero ven que también ustedes llegan a un acuerdo, con el PRO y ellos, a poco de lo que es la elección, cuando históricamente el peronismo se une y después, ve, ¿no? Primero nos unimos, vemos la elección y después vemos qué pasa. Lo que hagan ellos me importa un rábano, literalmente. Bien, Mm. perfecto. Nosotros tenemos que construir un vehículo político Ujú. que les resulte apetecible a los argentinos a la luz de los enormes logros que estamos teniendo en materia económica, ya sea por bajar la inflación, por lograr que la economía crezca, por bajar la pobreza, por bajar la indigencia, por la suba de los salarios reales, por las mejoras Sí. de las jubilaciones, ¿sí? Y por cómo Ujú. estamos destrozando la inseguridad. Digamos, todo lo que les prometí los cumplí todo. Es más, decían que era incumplible lo que hacía y en un año y medio cumplí todas las promesas de la campaña y ya, digamos, las estoy sobrecumpliendo. Sí. Y la ministra Patricia Bullrich sigue siendo y seguirá siendo la ministra de Seguridad. ¿O está pensada como para alguna De hecho, candidatura? el domingo me junto a desayunar con la doctora Bullrich Ujú. Muy bien. para hablar y profundizar temas en el campo de seguridad. Creo que va a Está- Misiones, ¿no, presidente? Bullrich con su hermana. Sí, mañana sábado. Ujú. Ajá. Está la Pero campaña después, ya, ¿no? sí, bueno, está bien, pero el domingo tiene que laburar conmigo, así No, que está bien. Claro. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, acá se labura todos los todos días. los ¿Qué quiere días, que le diga? de lunes a lunes, está bien. Bueno, usted dijo Sí. que esto para usted era un trabajo, se lo tomó muy en serio y que cuando termine su mandato, bueno, va por la reelección, ¿no? Esto me lo dijo en la entrevista anterior, pero aprovecho y se lo pregunto acá. Sí, bueno, igual, digamos, a la luz de si nosotros seguimos cumpliendo las promesas y haciendo delivery de todo lo que le prometimos a la gente, digamos, es obvio que nos vamos a presentar para la reelección. Y lo que sí queda claro es que yo, digamos, juego con las reglas de juegos con las que entré. ¿Mm? Por lo tanto, en caso de que los argentinos decidieran que yo fuera reelecto, mi trabajo terminaría en diciembre del 31 y me voy a un campo y Ahí. no me ven Ujú. más. ¿Sabés qué? Me acordé algo que ocurrió el día domingo cuando salió a hablar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habló algo que para mí, desde mi punto de vista, ya lo manifesté cada vez que pude, fue algo irresponsable al hablar de un posible 10º default en la Argentina, ¿no? Frente a esta situación y frente a tu gobernabilidad. A mí me pareció irresponsable, lo dije, porque sentí que estaba diciendo eso alguien que
digamos, que ya había formado parte de varias oportunidades de diferentes gobiernos y que estaba invitando a, como, ¿no? O una expresión de deseo de que todo vuele por el aire. No sé si vos escuchaste o tuviste conocimiento de esto que ella dijo. Vamos a ponerlo en estos términos. Está claro que vos para comprender, digamos, la naturaleza de los defaults tenés que entender de economía, de finanzas, digamos, de dinámica, ¿sí? Ujú. ¿No? Digo, porque para saber, digo, qué está pasando con la relación deuda-producto y si tiende a cero y la condición de transversalidad, digo, tenés que tener ciertos conocimientos sofisticados, ¿no? Ujú. De hecho, si la relación deuda-producto es no creciente, sos solvente, o sea, vas a pagar. Argentina, nosotros, cuando se sinceró la macroeconomía, la relación deuda-producto era cerca de 100, hoy es 44. Me parece que el riesgo país era 3.000, está buscando romper los 600. Hicimos una colocación internacional en pesos y nos dieron dólares, ¿no? Está claro, ¿no? 1.000 Colocamos millones. pesos Ujú. a 5 años y recibimos dólares. Dólares. Eh, la verdad es que la reflexión que puede hacer una mujer que no puede sumar con un ábaco y no puede hacer un cero ni con un vaso y que ha sido responsable de un desastre económico enorme como fueron sus dos gobiernos y el del títere, Ujú. no es una opinión calificada. Bien. Bien. Presidente, Es como Ricardito hablando de las empanadas. Se quiso hacer el nacional y popular y terminó demostrando ser un ignorante y un operador berreta. Ujú. Mm. Presidente, yo le quiero preguntar si se va a ir de gira, si va a estar por Estados Unidos, por Israel, por Italia. No me voy de gira, me voy a laburar, que es muy distinto. Bueno, pero gira de trabajo, digo, ¿no? No, por supuesto. Mira, voy a estar en Niza, que es algo que yo había acordado con Macron, Ajá. que fue muy gracioso porque fue a exponer a un seminario Demian Reidel de temas de energía nuclear Ujú. y fue Macron y le dijo a Demian, decirle a tu jefe que no se olvide que tiene que venir a Niza porque lo ayudé con el fondo. Ah, ¿le Fue pasó muy la factura? gracioso. Dice. Sí, es muy gracioso. Sí. Después, también digo, voy a estar en Roma, voy a ver al Papa. Va a ver al Papa. Eh, sí, voy a tener una reunión con Meloni y con miembros de su gabinete. Ujú. También voy a estar en España y obviamente que después voy a Israel, voy a estar en Jerusalén, me van a entregar el premio Nobel judío, que se llama Premio Génesis. Ujú. El cual digamos, tiene un piso de $1.000.000 y lo voy a donar a una fundación, digamos, para que trabaje en los estudios en la batalla cultural. Ujú. Y bueno, y una vez que, termino con eso, regreso a la Argentina. Bien. ¿Va a visitarnos este Papa? ¿Es probable que venga a la Argentina? Nosotros le hemos enviado, Gerardo Huerten lo invitó, Mm. Mm. digamos, de hecho la carta está firmada por mí de puño y letra. Bien. Lo que sucede es que, bueno, hay que ver cuál es la agenda del Papa. Es una Claro. persona sustancialmente más ocupada que yo. Sí, Y lógicamente, además sí, recién, sí. recién Y asume, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Y Digo, eso que estamos usted hablando de tiene una mucha personalidad ocupación, presidente, le digo, ¿eh? Mm. ¿Cómo? Y eso que usted tiene mucha ocupación, así que... Sí, bueno, eh, pero pensá que yo, digamos, conduzco los destinos de 47 millones de personas y el sí, Papa se ocupa de 2.000 millones. Es como que sí, es Mm. total. 50 veces más grande, 40 veces más grande. Claro, completamente. Bueno, para ir terminando, que le agradezco enormemente su tiempo para hablar de todo lo que venimos conversando y lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestro país, de la Argentina. Al término de tu mandato, después de que hayan pasado tus 4 años, ¿cuál es el objetivo económico con el que vos decís, si yo logro esto en estos primeros 4 años, duermo tranquilo? Es terminar la inflación y que la economía vuelva a crecer, porque cuando vos
Yo en el artículo lo cuento. Ujú. Lo que saca de la pobreza a la gente es el crecimiento económico. Entonces, si vos volvés a encauzar el crecimiento económico, y eso va a ocurrir porque tenés sectores que están para funcionar muy bien, que son los que mencionábamos, la Ujú. baja de la tasa de interés, la baja de impuestos, todas las reformas estructurales. Nosotros hoy llevamos hecha 25 veces más reformas estructurales que la que hizo Menem, que fue la más grande de la historia, había sido la más grande de la historia. Y eso, digamos, se traduce en liberar rendimientos crecientes y digamos, en mayor crecimiento económico. Todo lo que estamos subiendo en libertad económica. Es Mm. decir, los países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, crecen el doble, tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y todo, por ejemplo, lo que estamos haciendo en materia de capital humano, yo ahí lo explico en la nota, cómo Ujú. digamos, tenemos niñez y familia y salud, que Sí. son los de primera generación, lo que tiene que ver con la educación y la recapacitación, los de segunda generación, la inserción en el mercado laboral y cómo eso después, digamos, nos va a permitir ordenar el sistema previsional. Digo, ese es un programa que bueno, nosotros en la medida que podamos seguir avanzando, vamos a seguir avanzando, vamos a Sí. seguir desregulando, vamos a seguir bajando impuestos, vamos a seguir ganando libertad económica y además la inflación va a ser un problema del pasado. Sí, y aprovecho para preguntarle, bueno, viendo lo que estuvo pasando en estos últimos días con los médicos del Garraham, ¿cómo visualiza usted, presidente, que puedan mejorar la situación de lo que serían las áreas más esenciales, ¿no? Para todos nosotros, A como los ver, pero lo que médicos, sucede es los que, a maestros y ver, los lo que sucede es que policías? la situación la han politizado. La Nosotros, del por donde Garraham estamos puntualmente. haciendo, claro, lo que nosotros estamos atacando es a aquellos, digamos, o sea, vamos a hacer así. Sí, ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? totalmente. Sí, claro. Sí, Ok, completamente. Todo bien. lo que es Entendemos que esencial, los... ¿eh? No, Médicos, no, maestros, policías. Ahora puntualmente, bueno, bueno, lo por de eso. Garraham. Bueno, por eso, pero vale para todo para Sí, todas las situaciones. ¿Estamos de acuerdo que es una situación delicada? sí, muy delicada. Bien, ok. Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos, Sí. a pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos Ujú. y mucho más que el comparativo, Mm. que los comparables. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja, No. digamos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que eso es lo que le quitan los recursos al hospital? ¿A usted le parece? Claro. No, Sí, claro. sí, bueno, nos Claro, entonces enteramos. usted va. Claro, supimos Bueno, que pero había más esta es la administrativos que trampa médicos. que han generado los psicópatas de los kirchneristas. Mm. Es decir, inventan curros en torno a lugares sensibles. Entonces, cuando usted va y desactiva el curro, a usted lo acusan de insensible. Pero le hago el equivalente. Digamos, ¿estamos de acuerdo con cómo desarticulamos a los gerentes de la pobreza? Sí, Le completamente. sacaron la caja, la Bueno, intermediación. pero cuando hicimos Sí. toda esa ingeniería, ¿qué decían? Que la ministra Petovelo y que yo somos dos seres insensibles que queremos que la gente se muera de hambre. Ujú. Sin embargo, digamos, le duplicamos la UH, le duplicamos la tarjeta alimentaria y como le quitamos Le llega la ayuda los directa. intermediarios, los recursos se le multiplicaron por 4. Claro. Sin embargo, usted los escucha hablar y parece, digamos, que nosotros estuviéramos pasando con una topadora sobre los sectores vulnerables. Bueno, pero esos O gerentes sea, no es aparecieron parte más, del ¿no? relato mentiroso de Claro. los Cuca. Los Esos gerentes gerentes no Bueno, no desaparecieron. es psicopatear por los mentirosos. Claro, los gerentes desaparecieron. Desaparecieron, ¿no? Y me parece que ese es un buen logro, ¿no? En tiempo Sí. récord, no, Decían sí, que era imposible completamente. eso. Sí, No, no, ni siquiera Es más, eso, como desaparecieron los cortes y piquetes de manera desmedida, Eso es lo que quería independientemente ir. Gracias, del reclamo Mariana. de Porque los cuando jubilados, nosotros ¿no? llegamos, Sí. había 8.000, entre 8.000 y 9.000 cortes por año. Mm. Y era imposible eliminarlo, ¿no? Sí, sí, parecía un Lo imposible. eliminamos Es que nosotros. nos habíamos acostumbrados a vivir de esa manera. Eso es tremendo. Cuando uno cae en la cuenta, ¿no? A mí, digo, lo planteo como ciudadana común que viaja todos los días 25 o 30 kilómetros de mi casa capital para ir y otras vueltas para volver. Y había naturalizado, ¿no? Que yo iba por la calle y que de golpe Exactamente, aparecían dos o tres es tipos el con un caso palo en de- la mano, la máscara, ¿no? Un trapo negro en la cara, que yo no y que te generaba un miedo total y vos decías, pará, y ni hablar, llegas tarde a tu trabajo, etcétera, etcétera. Pero además el miedo que te generaba esa situación. Pero nos habíamos acostumbrado a que eso cualquiera lo Bueno, podía porque hacer. es el caso de la rana en el agua, Mm, en la olla. claro.
te van calentando De a poquito, y de no a te das poquito, cuenta. y Y un cuando día te no te quieras das dar cuenta, te boletearon. Sí, Ahí, Eso es lo que Sí. te hace el socialismo. sí. presidente, le dejo un mensaje, nos escribió... A ver, ¿quién nos escribió? Sí, Tronco. Uy, Tronco, a ver qué dice. Uy, Tronco, Ay, no. un grande Tronco. ¿Qué dice Tronco? No, dice... ¿Qué dice? Ave Miller. ¿Qué dice? Ave Miller, no sabe. Ave Miller. Qué bárbaro, Le paso el Tronco. mensaje. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por esta posibilidad, por poder charlar y por poder preguntarle con libertad varios de los temas que nos ocupan todos los días y, por supuesto, este crecimiento, ¿no? que usted nos dice que vamos a poder ver en un futuro que nos dice no tan lejano. Muchas gracias. Está empezando, ¿eh? Está Ujú. empezando. La economía en el primer trimestre se expandió al 6 y en el segundo lo está haciendo al 8. Está Bueno. empezando. Bueno, Perdón, bien. hoy di la noticia a la mañana temprano. Sí. Algo que me impresionó de YPF, que su presidente Marín, la utilización de la inteligencia artificial para Es maravilloso para cargar que- combustible. Es genial. ¿Cómo es? No lo sé. Es buenísima. Es impresionante. Vas a tener estaciones de servicio inteligente. ¿Cómo es eso? A ver, no lo sabía. Sí. Claro, entonces eso te permite ahorrar, te permite bajar mucho los costos, Ujú. Ajá. porque justamente, digamos, lo haces con inteligencia artificial Ujú. y entonces, digamos, te cargas solo, te lo debita solo, hace Te da todo los solo. horarios. Todo solo. Ujú. Claro. Impresionante. Y además ¿Y cómo lo pagás? te va ajustando el precio en Con la función tarjeta. de la demanda en cada momento. Claro. Espectacular. Creo que son 1.600 las estaciones de servicio de YPF Que a ya lo largo están- y a lo ancho que ya del están país. implementando Digo que esto. va a complementar eso. Y yo no sabía este dato. Los lugares donde venden comida ahí en las estaciones de servicio de YPF son los Sí. lugares de mayor demanda de café y hamburguesas. Mira. También. Y Porque es mucha comida al paso también. La gente frena para ahí. Pero mirá. impresionante lo de. Pero no todas las estaciones de servicios tienen esas características. Claro. Entonces, Claro. vos no podés mantener toda esa mega estructura en cada una. Entonces, Para eso la las inteligencia pones en los artificial. lugares estratégicas y las otras te las operás con inteligencia artificial. Claro, ahí Bueno. va la diferencia. Sí, Vamos, me sorprendió. vamos creciendo. Me entonces. sorprendió la Vamos noticia vamos hoy. bien. Sí. Bueno, presidente, muchísimas gracias. No, por favor. Muy muchísimas amable, gracias a como ustedes. siempre, por haber pasado por Hasta aquí, luego. por Neura, por No, por Brave Bases. Es la marcha de